buenas. Vamos a continuar con el curso. En esta sección vamos a ver un poco lo que es herencia poligénica y multifactorial. Tenemos un pequeño repaso de este tema donde intervienen muchos genes, ¿no? Y el aspecto medioambiental, ¿no? Bienvenidos. En esta oportunidad hablaremos sobre la herencia multifactorial y su aplicación en la medicina. Los objetivos son comprender la dinámica de la herencia multifactorial, analizar el modelo del umbral de las enfermedades multifactoriales y reconocer algunos ejemplos de este tipo de herencia. El término herencia se refiere al proceso por el cual las características de los individuos se transmiten a su descendencia de generación en generación. Ejemplo de características heredables pueden ser el color de los ojos, la estatura, el peso, etc. En el caso específico de la medicina nos interesa saber si existe algún patrón genético detrás de las enfermedades y cuál es el mecanismo de herencia de las mismas. Hemos visto que algunas enfermedades se explican a través de la alteración de un único gen y que su mecanismo de herencia se puede predecir utilizando las leyes de Mendel. A estas enfermedades les llamamos enfermedades monogénicas. Sin embargo, en la actualidad sabemos que pocas enfermedades se explican mediante este mecanismo y que la mayoría de ellas no presenta un patrón de herencia mendeliana. ¿Qué ocurre en estos casos? Se ha propuesto la interacción entre muchos factores, entre ellos genéticos y ambientales. Pongamos un ejemplo. Supongamos que para cierta característica exista la intervención de varios genes que interactúen entre sí. La gran pregunta es, ¿cuánto aporta cada gen en la expresión de una característica en particular? Es un hecho que algunos genes aportan más y otros menos. Sin embargo, la presencia de todos los genes involucrados es necesaria para que la característica en cuestión se exprese. Entonces, aquellos rasgos cuya variación se deba a efectos combinados de múltiples genes se denominan poligénicos. Cuando además los factores ambientales originan una variación en este rasgo, se utiliza el término multifactorial. Por lo tanto, podemos decir que la aparición de una enfermedad que no presenta un patrón de herencia mendeliana estaría determinada por modificación de más de un gen, combinación de estos genes y asociación de factores ambientales. Por eso es que se habla de una herencia multifactorial. Veamos a continuación este esquema, el cual representa los componentes genéticos y ambientales de ciertas enfermedades. En el extremo genético encontramos enfermedades como la distrofia muscular, hemofilia y osteogénesis imperfecta, en donde el componente genético es el único responsable de su expresión. Por otro lado, encontramos en el extremo derecho enfermedades que se expresan debido únicamente a un componente ambiental, como por ejemplo el escorbuto, tuberculosis o un traumatismo que pueda ocurrir. Y finalmente en el centro encontramos el espectro de los fenotipos y patologías que se expresan debido a una interacción entre la genética y el ambiente. Esta es la porción donde se encuentran la mayoría de las enfermedades. Umbral. Para poder visualizar la predisposición de la expresión de ciertas enfermedades, se utilizan gráficas de umbral donde en el eje de las X representa qué tantos genes o factores ambientales se requieren para desencadenar esta patología, a los cuales les llamaremos susceptibilidad. Y en el eje de las Y representa la frecuencia en una población de una característica o patología. A la línea que divide el estado sano del patológico le llamaremos umbral. Existen algunas alteraciones o patologías que dependen del sexo para delimitar su umbral. Por ejemplo, en la hipertensión arterial se sabe que los varones presentan mayores predisposiciones genéticas que las mujeres. Por lo tanto, vemos en la gráfica que su umbral es mayor. Características de la herencia multifactorial. El riesgo de recurrencia se ve aumentado si existe más de un familiar afectado con la patología, es decir, si por ejemplo mis abuelos y mis tíos han padecido de cáncer de próstata, eso aumenta la susceptibilidad de que a mí o a un familiar le ocurra lo mismo. Asimismo, a mayor grado de severidad de la enfermedad, mayor cantidad de factores de riesgo presentes y por lo tanto mayor probabilidad de que un nuevo hijo padezca la enfermedad. También, los riesgos de recurrencia disminuyen rápidamente en los grados de parentesco más remotos. Por lo tanto, la probabilidad de recurrencia de un rasgo con herencia multifactorial nunca es constante.
Una forma efectiva de estudiar el componente ambiental sobre una persona es el estudio de gemelos idénticos, los cuales comparten el 100% de su genoma, y es únicamente la variación ambiental lo que produce diferencias. Como conclusión, la herencia multifactorial es un tipo de herencia donde interviene más de un gen y donde el componente ambiental también tiene un rol importante en la etiología de las enfermedades multifactoriales. Recordemos que el fenotipo es el resultado de la interacción de la genética con el ambiente. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos en la próxima cápsula. Más o menos un 3% de la población humana tiene algún tipo de problema genético. De ese 3%, la gran mayoría, la mitad, digamos así, la mitad no se sabe que es genético, pero no se sabe de qué forma. A pesar que tenemos proyectos genoma y tenemos todo resuelto, todavía no tenemos respuesta. Luego, otro gran porcentaje que ya sumaría casi el 75-80% es multifactorial. ¿Qué significa multifactorial? Ya lo habíamos mencionado. Multifactorial. Cuando intervienen muchos genes y el efecto del medio ambiente influye bastante. Ese también es otro grupo también difícil de poder determinar la forma de herencia, etcétera, etcétera, ¿no? Como si fuera una cuestión mendeliana. Luego tenemos el de cromosómico, un 10-15%, exposición prenatal un 12% y probablemente un 10% máximo monogenético, es decir, un solo gen. Generalmente el tipo de herencias mendelianas que hemos estado viendo en las clases pasadas. ¿Ya? En verdad nos falta, miren, solamente con 50% desconocido la forma de herencia, pues nos falta mucho camino todavía para poder determinar alguna forma de herencia de enfermedades humanas, ¿ya? Porque solamente estamos hablando del tema humano. Otro aspecto importante es que muchas de las causas de muerte en el periodo neonatal se deben a este de acá, en color naranja, a anormalidades congénitas. Muchas de ellas producidas por este tema genético, ¿ya? Entonces, jóvenes, eso es algo que debemos ponerlo en el tapete, ¿no? ¿En qué nos estamos moviendo nosotros? Y estas frecuencias de anomalías, todo varía dependiendo también de la composición poblacional, racial incluso, ¿no? La otra vez le preguntaba a ustedes, ¿han visto un síndrome de Down de raza negra alguna vez? No. Yo nunca. ¿Existe? Mayormente son caucásicos, ¿no? O como nosotros, amerindios o asiáticos, pero de raza negra, si alguien consigue la información, a ver si la trae, pero si es muy, muy raro, ¿no? Entonces todas esas cuestiones como que ensombrecen para poder conocer nosotros la forma de herencia, y al no conocer la forma de herencia estás caminando un poco a ciegas, ¿no? Lo que hemos podido ver en la primera parte, mendeliano, pues es muy fácil, profesor, usted cruza esto con esto y ya sé lo que me va a salir en la F1 y lo que me va a salir en las siguientes generaciones. Eso no puedes hacer con muchas de las enfermedades genéticas, ¿ya? Y muchas de ellas se tienen que determinar post fecundación, ¿no? Acá no se puede interrumpir el tema del embarazo, ¿no? En otros países sí. Yo, por ejemplo, he estado 2 veces en Uruguay por un tema de un curso. Y allá en Uruguay, las mujeres sin consentimiento y sin permiso del padre pueden abortar hasta los 2 meses. Acá no podemos hacer eso porque está considerado un delito, un homicidio, digámoslo así, ¿no? Pero eso depende de las cuestiones culturales de cada país. Una mujer allá puede abortar. Y si hay un tema de normalidad genética, más todavía, ¿no? Europa también pasa lo mismo, Inglaterra y esto. Si tú ves un defecto muy genético muy grande, entonces puedes interrumpir el embarazo. Eso no te lo olvides. Es más, te vas tú al Estado y el Estado te hace el tema del aborto, ¿no?
¿Ya, jóvenes? Bien, y esto tiene que ver pues con todos los lineamientos que hemos estado viendo. Primero es prevención, luego es detección temprana, lo más temprano posible, y luego el tratamiento, el cuidado y todo el consejo genético que vayan a hacer, ¿no? De esa enfermedad genética. ¿Ya? Ya existe, ya hemos visto la vez pasada, miren ustedes, ¿no? ¿Cuál es la más común? La trisomía 21, el tema también de las aberraciones o desórdenes a nivel cromosómico, etcétera, etcétera. Y hay una estadística y una tendencia, ¿no? Y que afecta también con la edad de la madre, ¿no? Muchos de ellos están afectados con la edad de la madre, otros no, ¿no? Las trisomías están netamente ligadas a la edad de la madre, ¿ya? Eso ya está probado, ¿no? Por un tema de división meiótica que se produce un problema en una de las fases de la meiosis y generamos un tema de trisomía, ¿no? Bien, y lo estamos moviendo también, pues, bueno, ¿cuándo? En este primer trimestre sería lo ideal determinar si tienes un tema genético, ¿no? Obtener líquido amniótico, ¿no? Para poder determinar realmente cuál es la composición, hacer el análisis cromosómico, molecular, lo que ustedes quieran, ¿no? Se mueve a diferentes niveles para poder hacer un diagnóstico previo, antes del nacimiento, ¿ya? Y bueno, otras cosas que nos ayudan, las ecografías ayudan bastante para determinar esta translucencia, por ejemplo, nucal es muy típico en algunas enfermedades genéticas, pero obviamente la persona con un ojo bien entrenado puede ver, ¿no? Qué es lo que tiene, ya no, y con eso mandar un tema de análisis cariotípico, etcétera, ¿no? Los procedimientos ya los hemos visto también, depende realmente de lo que quieras ver, lo que quieras estudiar, pero ahí está. Tecnología no nos falta, hay que aplicarlo lo más, implementarlo, ¿no? Y acá tenemos un tema de la amniocentesis, pero antes de ver el tema de la amniocentesis, que muchos conocen, vamos a ver qué me dicen acá en cuanto a estas estadísticas. A ver, quiero ver un ratito, voy a colocar. A ver. ¿Alguien ha hecho amniocentesis acá? ¿O sabe lo que es la amniocentesis? Es sacar líquido amniótico, profe, con las células ahí del feto y con eso podemos hacer diversos análisis. ¿Correcto? Aló. Chicos, atiéndame, atiéndame. A ver. ¿Se ve núcleos? Cierto. Chévere. Listo, continuamos. La amniocentesis es un procedimiento que les permite a los médicos detectar o descartar problemas en la salud de los bebés mucho antes de su nacimiento. En el útero, el bebé está rodeado de líquido amniótico que proporciona protección y alimento. Las células del bebé se encuentran flotando en el líquido, lo que les proporciona a los médicos material genético para su evaluación. En la amniocentesis, el médico tomará una muestra del líquido para evaluar trastornos genéticos específicos y defectos de nacimiento. La amniocentesis, por lo general, se hace en el segundo trimestre de embarazo, entre la semana 15 y 18. Generalmente se les ofrece a las mujeres con determinados factores de riesgo, mujeres de 35 años de edad o mayores, lo que aumenta el riesgo de trastornos cromosomáticos como el síndrome de Down, un embarazo o niño anterior con algún defecto de nacimiento, análisis de sangre o ultrasonido que sugiere un defecto de nacimiento como síndrome de Down o defectos del tubo neural o un antecedente familiar de trastornos genéticos como fibrosis cística. La amniocentesis también puede ser realizada en el tercer trimestre por las siguientes razones. Para determinar si debiera ser necesario un parto prematuro cuando los pulmones del bebé están lo suficientemente maduros,
para diagnosticar una infección uterina o para controlar la anemia en un bebé con incompatibilidad RH. Para comenzar el procedimiento, el médico usará ultrasonido para crear una imagen del feto y estructuras cercanas en la pantalla de una computadora. Mientras mira la imagen, el médico puede elegir un lugar seguro para insertar la aguja. El médico puede administrarle una inyección de anestesia local para adormecer la superficie del abdomen, en donde se va a insertar la aguja de la amniocentesis. El médico mirará cuidadosamente el monitor ultrasonido para evitar el contacto con la placenta o el bebé. Luego, introducirá la delgada aguja a través de la pared abdominal, en el útero y en el saco amniótico. Extraerá una pequeña muestra del líquido amniótico. Quitará la aguja y cubrirá el sitio con una venda. Su cuerpo fabricará líquido adicional para reemplazar el que se extrajo. El médico seguirá observando el ultrasonido para verificar que los latidos del corazón del feto sean normales y que el bebé toleró bien el procedimiento. Es posible que sienta leves ganas de defecar o presión en el abdomen inferior. Durante aproximadamente 24 horas después del procedimiento, se le aconsejará evitar el estrés físico como ejercicio enérgico, alzamientos, quedarse de pie durante un tiempo prolongado y actividad sexual. Está estigmatizado, está con más miedo del que realmente le tenemos que tener. Entonces sí quiero que ustedes aprendan y conozcan un poco acerca de la amniocentesis. Bueno, antes de mostrarles el video, de enseñarles cómo se hace técnicamente una amniocentesis, les quiero platicar un poquito acerca de ella. La amniocentesis efectivamente es un procedimiento invasivo que tiene mucha utilidad. Básicamente sirve para diagnosticar problemas cromosómicos, problemas genéticos que pueden existir en un bebé. También nos ayuda para identificar ciertas infecciones. Cuando una mamá tuvo alguna infección y queremos saber si se está transmitiendo hacia el bebé, también se puede detectar mediante una amniocentesis. Hay otros casos para ayudar a un bebé. Cuando un bebé tiene exageradamente líquido o lo contrario, cuando ya no tiene suficiente líquido, a través de la amniocentesis nosotros podemos extraer líquido o administrar líquido para mejorar las condiciones del bebé. O por ahí mismo, con la amniocentesis podemos saber paternidad, podemos saber entonces infecciones genéticas, no nada más las cromosómicas como sería el síndrome de Down, sino también las enfermedades genéticas que se pudieran contener en la familia y que queremos saber si un bebé la padece o no la padece. ¿Okay? Entonces, son muchos casos los que se puede utilizar la amniocentesis, que actualmente no le estamos dando tanto uso por el tema del miedo. ¿Por qué miedo? Porque sí es verdad que la amniocentesis puede ocasionar una pérdida del embarazo, pero a la vez quiero que sepan que el riesgo es muy bajo. El riesgo es del 0.5%. ¿Qué significa esto? Que de cada 200 amniocentesis que hacemos, un bebito se puede perder por culpa de la amniocentesis y a los otros 199 no les pasaría nada. Sin embargo, la estadística del 0.5% de pérdida es a nivel mundial. Nosotros aquí en CREAFAM pues estamos especializados en medicina materno-fetal. Ya hemos rebasado las 200 amniocentesis por mucho y gracias a Dios nunca le ha pasado nada a un bebé. Se tiene que hacer con un equipo completamente preparado. Nosotros tenemos un asistente, somos 2 ginecólogos que estamos a cargo de realizar la amniocentesis. Yo me dedico a hacer la punción y el doctor va a hacer la extracción, que ustedes lo van a ver en el video cómo es que hacemos una amniocentesis. Bueno, aquí nosotros ya estamos haciendo la preparación de todo el instrumental y lo necesario para poder hacer la toma de la amniocentesis. Como verán, antes de hacer la toma van a ver que en el abdomen nosotros ya pusimos isodine, que es un antiséptico, un bactericida. Esto es para evitar cualquier riesgo de infección hacia el bebé. No, como estamos haciendo la introducción de un cuerpo extraño en un ambiente completamente estéril, entonces tenemos que manejar esas condiciones. La aguja completamente estéril, de hecho son agujas desechables, pues nada más se utilizan una sola vez para una sola función y hacemos el aseo de toda la región abdominal. Aunque nada más hacemos la punción en un solo sitio, hay que hacer todo el aseo de la región abdominal. Y ahí van a ver cómo estamos con el ultrasonido, revisando dónde está el bebé, cómo está acomodado el bebé,
¿Dónde es donde tengamos el mejor espacio o la ventana para poder hacer la toma del bebé? Que es donde siempre les digo que tardamos un poquito más. Porque una vez que hacemos la introducción de la aguja, que hacemos la toma de líquido, pues ya todo eso es muy rápido. Ustedes se preguntarán, oye, ¿y alguna vez han picado a un bebé? No, nunca. Para eso es que utilizamos el ultrasonido. Hace muchos años hacían una amniocentesis a ciegas. Nada más palpaban y tomaban la punción. Actualmente la amniocentesis forzosamente tiene que ser bajo ultrasonido, con guía ultrasónica. Y nosotros lo que hacemos es, yo mido exactamente dónde está el líquido, que el bebé esté completamente lejos de esa laguna de líquido amniótico donde la voy a tomar, y siempre tratamos de hacer la aspiración de líquido sin atravesar la placenta para evitar cualquier contaminación. Entonces buscamos un espacio libre de placenta, buscamos un espacio donde tengamos una buena laguna de líquido amniótico y donde el bebé esté lejos de esa laguna amniótica. Lo vemos en diferentes tomas del ultrasonido y hacemos una punción muy segura para el bebé. Como les decía, el riesgo es del 0.5% y aquí en Grafam nunca hemos tenido una pérdida por causa de una amniocentesis. Aunque ustedes cuando lean la literatura van a notar que puede haber riesgos de infección, que puede haber riesgos de ruptura de membranas y pérdida del embarazo, el 0.5%. Pero con los cuidados y con el personal y con el equipo entrenado, esos riesgos todavía lo disminuimos muchísimo. Aquí van a ver cómo estamos haciendo la punción a través de la pared abdominal, ingresar al útero. Les explico. Cuando nosotros hacemos la primera punción, que es atravesar la piel, van a sentir un pinchacito menos doloroso que una inyección en la pompa. Es una sensación extraña de un pinchacito porque las agujas son todavía más delgadas que con las agujas con las que inyectamos en la pompa. Entonces va a ser un piquetito muy ligero. Una vez que rebasamos el útero, da una sensación extraña, da como una sensación de un coliquito, pero es un cólico que es muy leve y muy pasajero. Una vez que hacemos la extracción del líquido, vamos a tardar un minuto, cuando mucho, lo van a ver en el video, son segundos. Y si ven la cantidad de líquido, es porque sacamos 2 jeringas. Tratamos de sacar de 10 a 15 mililitros de líquido amniótico. ¿Por qué? Porque en este caso, con ese líquido amniótico, con uno vamos a hacer el cultivo de líquido amniótico de la amniocentesis, de los cromosomas, que se nos va a tardar de 2 a 3 semanas. Pero en el mismo estudio podemos tener un estudio rápido que le llamamos con el FISH. Mediante ese estudio, en cuestión de 5 días, ya tenemos el estudio de los cromosomas principalmente afectados, como ser el 21, el 18, el 13, los sexuales X y Y. Entonces, en cuestión de 5 o 6 días, podemos tener una certeza de cómo se encuentra un bebito, si tiene alguna afectación por algún cromosoma 21, como será el síndrome de Down, o alguna afectación a nivel de los cromosomas sexuales, o alguna afectación a nivel de cromosoma el 18 o el 13, que son comúnmente los más afectados. Y luego ya nada más la espera de las 2-3 semanas para poder tener un cariotipo completo. Esto es hablando de problemas cromosómicos, de enfermedades cromosómicas. Ya cuando se habla de alguna enfermedad genética o de una prueba de paternidad o de alguna infección, bueno, ya cada uno lleva sus tiempos, ¿no? Que eso nos los da el genetista y el laboratorio a donde se envían todas las muestras. Bueno, también es importante que sepan, la amniocentesis no se puede hacer en cualquier momento del embarazo. Lo ideal siempre es esperar hasta mínimo la semana 15, porque amniocentesis tempranas pueden ocasionar acortamiento de extremidades o simplemente puede ser que no haya suficientes células fetales y entonces no se tenga un adecuado cultivo de esas células para poder tener el diagnóstico cromosómico. Entonces, una amniocentesis sí es importante que se haga a partir de la semana 15 de embarazo. Ella es una paciente que también nos la enviaron en la semana 13 porque tenía engroma quístico. Entonces decidimos esperar hasta la semana 15 para poder hacer la amniocentesis, la cual favorablemente fue normal, un cariotipo completamente normal. ¿Qué les digo con esto? Que no todo el higroma quístico está relacionado con problema cromosómico, pero sí es importante que cualquier higroma quístico se tenga que hacer una amniocentesis para descartar un problema cromosómico. ¿En qué otros casos se recomienda la amniocentesis? Pues siempre que en un momento se detecte alguna malformación fetal, ya sean hendiduras faciales como el labio leporino, o cardiopatías, o acortamientos, o falta de extremidades, pero en cualquier defecto anatómico fetal, siempre va a ser recomendado hacer una amniocentesis para darles a ustedes la mayor tranquilidad de que cromosómicamente se encuentra bien el bebé. Recuerden, nosotros no inyectamos,
No pinchamos al bebé, simplemente colocamos una aguja dentro de su espacio y extraemos 15 mililitros de líquido amniótico. En cuestión de 24 horas a 36 horas, ese líquido ya se volvió a recuperar. Entonces no se preocupen por ese líquido que se extrae. Bueno, también tengo que comentarles que la amniocentesis no solo es para detección de enfermedades cromosómicas o genéticas o pruebas de paternidad. No tenemos mucho que una pareja me preguntó si yo podría saber si los pulmones de su bebé ya estaban listos para poder nacer. Estamos hablando que esa prueba se puede hacer con una amniocentesis. Sacar líquido amniótico, mandarlo yo al laboratorio a estudiar y me van a decir si ya tiene la suficiente madurez pulmonar ese bebé para nacer. ¿Cuándo se hacen estos estudios? Cuando un bebé está comprometido dentro del útero de la mamá. Cuando está dentro de la mamá y está comprometido, que no está creciendo, que el líquido está disminuyendo y que el ginecólogo ya desea saber si está listo para que nazca adecuadamente el bebé o si es mejor esperar un momento más. Muchas veces no hacemos esas pruebas porque le damos prioridad a cómo se encuentra el bebé. Si el bebé se encuentra bien, pues le damos más tiempo. Si el bebé tiene que nacer, pues aunque los pulmones todavía no estén al 100%, pues tendrá que nacer porque ya no es un ambiente cómodo en el momento en el que está. Pero sí, que sepan que la prueba con amniocentesis también puede servir para determinar madurez pulmonar. Bueno, para despedirnos, este video de esta amniocentesis que realizamos, que salió de una manera muy satisfactoria en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque cromosómicamente el bebé fue sano. Y el bebé pues ya nació y nació todo muy bien, sí con el problema del higroma, pero el higroma se puede resolver ya de manera externa y sabiendo que no tiene compromiso cromosómico hacia el bebé, pues los papás van más tranquilos. Es un estudio que actualmente en manos de especialistas es muy seguro. Hoy les quiero hablar acerca de la amniocentesis. Este es un estudio invasivo que se realiza en aquellos casos donde se puede sospechar algún problema cromosómico. Este es un caso que fue enviado por un médico externo en un bebito de 12 semanas, en donde se le iba a realizar el screening del primer trimestre. Y al estar haciendo el estudio, se detectó el higroma quístico, que afortunadamente no es tan frecuente, pero sí es muy interesante. Recuerden que saber es poder. En la semana 12 nos llegó esta paciente con un bebito para realizar el screening del primer trimestre. Durante ese estudio nosotros detectamos un defecto anatómico, un defecto congénito que se llama higroma quístico. El higroma quístico es una acumulación de líquido que se encuentra a través de la piel del bebé, es decir, mucho líquido básicamente linfático, pero que distiende toda la piel del bebé a nivel del cráneo, nuca y espalda. ¿Okay? Y puede haber variantes, algunos más severos, algunos más leves. Muchas veces esta patología de higroma quístico se relaciona con problemas cromosómicos. Entonces, por eso la principal indicación de la amniocentesis fue haber detectado esta patología de higroma quístico y tenemos que hacer una amniocentesis para descartar al 100% que no esté relacionado con algún problema cromosómico, como podría ser un síndrome de Turner. ¿Okay? De lo contrario, no podríamos saber si nada más es un defecto congénito o es un defecto asociado a un proceso cromosómico. Es la paciente, una vez que hicimos el screening del primer trimestre, tiene que esperar forzosamente hasta la semana 15 para realizar este estudio, que es la amniocentesis. Un defecto congénito, ¿qué significa? Que es una alteración, una malformación que se está llevando previo al nacimiento, durante el embarazo. ¿Okay? Y lo que tenemos que descartar es que no esté asociado a un problema cromosómico, es decir, que sea un defecto congénito provocado por un problema cromosómico, que tengan una alteración a nivel de sus cromosomas. Ahora bien, les voy a explicar qué es la amniocentesis. La amniocentesis es un procedimiento invasivo que se realiza en el consultorio, no se requiere de anestesia, no se requiere de ninguna preparación. Lo único que se solicita es que tenga por lo menos 15 semanas de gestación. ¿Cómo es la amniocentesis? Se utiliza una aguja muy fina, muy delgada, con la cual a través del abdomen de la mamá llegamos hasta el útero, hasta donde se encuentra el bebé, que es donde está el saco amniótico. Y nosotros tomamos una muestra de ese líquido. Muchas veces
nos espantamos al oír que vamos a colocar una aguja a través del abdomen de la mamá y que vamos a llegar al bebé. Yo les puedo decir que el riesgo es mínimo, es muy bajo. En la literatura, el riesgo que le pase algo al bebé, estamos hablando que es del 0.5%. ¿Qué significa esto? Que de cada 200 amniocentesis que hacemos, solamente un bebito se pudiera perder por culpa de la amniocentesis y a los otros 199 no les pasaría nada. Nosotros, con la experiencia que ya llevamos, ya rebasamos las 200 amniocentesis hace ya un buen tiempo y nunca le ha pasado nada a ningún bebito. ¿Por qué digo que nunca le pasa? Esto lo hacemos mediante ultrasonido. Entonces todo el tiempo estamos viendo al bebé al momento que nosotros estamos haciendo la punción. Significa que nunca vamos a picar un bebito, ¿ok? Con la aguja vamos a llegar directamente al líquido y extraer el líquido. Este procedimiento nos vamos a tardar 2 minutos. A veces tardamos más en dónde vamos a hacer el sitio de la punción, pero una vez que lo hacemos, es un procedimiento que no dura más allá de 2 minutos, que no es doloroso, no duele más que un pinchazo en la pompa de la mamá, no duele más que eso. Son sensaciones extrañas, porque es un piquetito a través de la piel, y luego una sensación extraña cuando se rebasa la cavidad uterina. Y ahí es donde sienten como un pequeño cólico. Pero una vez realizado el procedimiento, la paciente está asintomática. Lo único que recomendamos cuando hacemos una amniocentesis es las primeras 24 horas reposo en casa. Esto es ¿para qué? Para evitar que por haber penetrado hacia el saco, hacia las membranas, si fueran frágiles, evitar una ruptura. Entonces es mejor que se mantengan en reposo las primeras 24 horas y eso sí, la siguiente semana no hacer esfuerzos. Pueden llevar una vida cotidiana normal, pero sin esfuerzos. Por ejemplo, en este video estamos haciendo la ecografía y estamos determinando cuál es el mejor sitio para realizar la punción. Ustedes van a ver que el bebito se encuentra muy arriba, entonces tenemos que tomarnos nuestro tiempo para esperar a que se mueva y nosotros encontrar lo que llamamos una laguna máxima de líquido, que es todo lo que se ve negro en el ultrasonido, es agua. Ahí movemos al bebito para tratar de tener una mejor ventana, un mejor espacio y poder hacer una punción más limpia sin tocar ni al bebé ni la placenta y hacer una sola punción para entrar directamente al líquido amniótico. Este caso es el del bebé, en donde vamos a encontrar aquí un abultamiento atrás de su cuello, en donde es el higroma quístico. Todo esto negro que se ve está entre la piel del bebé. Es el líquido linfático que se le llama higroma quístico cuando se encuentra en esas cantidades. Aquí una vez que identificamos cuál es el mejor sitio, nosotros van a ver cómo rebasa aquí la aguja y es este puntito que brilla. Esa es la aguja. Si ven, siempre está separado del bebé. Es este que está pasando aquí y ahí está la aguja. Entonces, al bebé nunca lo tocamos, nunca lo pinchamos, incluso el bebé se puede estar moviendo por ahí, pero nosotros tenemos la aguja siempre separada de lo que es el bebé. Si el bebé se mueve, nosotros nos movemos. Si el bebé se queda quieto, ahí nos quedamos quietos. Ahí ya terminamos nosotros de hacer la punción y ahorita van a ver cómo la aguja sale. Es este puntito que brilla. Ahí se está recolectando el líquido. Es importante saber que la cantidad de líquido que sacamos no va a afectar al bebé. No le quitamos, si notan, no hay una disminución aparente de ese líquido amniótico. ¿Cuánto sacamos? De 15 a 20 mililitros. Esa cantidad de líquido el bebé la va a recuperar en 36 horas. Y esa cantidad que le falta en ese momento no le va a ocasionar ningún defecto a su bebé. Este procedimiento nosotros lo acabamos de hacer el lunes. El resultado, durante el estudio de la amniocentesis tenemos 2 estudios. Uno que se llama FISH y otro que es el cariotipo completo del bebé. Durante el FISH vamos a tener un estudio rápido de los principales 5 cromosomas afectados. Eso nos tarda una semana, que es donde vamos a estudiar el cromosoma 21, el 13, el 18 y los sexuales, X y Y. Y luego hay que esperar, dependiendo cómo vaya cultivando esas células, alrededor de 14 días, de 2 a 3 semanas. Y ahí vamos a tener el cariotipo completo del bebé. En 14 días aproximadamente tendremos los resultados y una vez que tengamos los resultados, ya sea que lo publiquemos en los comentarios o hagamos otro video para informarles cuál fue el resultado de este higroma quístico. ¿Qué es lo que les recomiendo? Siempre mujer embarazada, háganse el screening del primer trimestre. Eso es lo que les va a dar la pauta de realizar o no realizar una amniocentesis. Con ellos van a ver si es importante o es imprescindible hacer este estudio. Una vez que tomen la decisión de hacer una amniocentesis, bueno, en CREAFAM nosotros es un estudio que hacemos
ya desde hace muchos años, en donde podemos asegurar o garantizar su bienestar. CreaFam. Bien. ¿Preguntas, estimados? ¿Preguntas? Tesis. Ahí tenemos las técnicas citogenéticas, las técnicas convencionales, ¿no? Ya hemos visto normalmente todo el tema de estas técnicas aplicadas al, para el análisis y detección de ciertas aberraciones, ¿no? Que puede ir a diferentes niveles, desde un nivel citogenético como bandeo o determinación de estructura cromosómica, hasta FISH, que utiliza aspectos ya moleculares más avanzados. Ahí, por ejemplo, ¿qué tenemos? ¿Quién se acuerda? ¿Qué me dice? ¿Qué vemos en el cariotipo? ¿Mm? Una ¿Ah? trisomía. ¿Perdón? Una trisomía. Ajá, ¿qué cromosoma? 18. 18. 18. 18, ¿no? Exacto. El tema ahí, 18. ¿Ya? Es muy conocida esa. Es una trisomía que se puede detectar y una de las cosas que ve el médico, pues es siempre esta trisomía, ¿cómo se llama esta trisomía 18? Produce ese daño, fisura palatina y todo lo demás. Es trisomía de Edwards. Edwards, claro. Es típico, ¿no? Es muy típico. ¿Ya? Ok. Ok. En un caso clínico 1, ahí tenemos una paciente femenina con algunas cuestiones particulares, ¿no? Las cuestiones particulares. Y algunos datos adicionales de ecografía. Bienvenidos a este nuestro penúltima webinar de nuestro congreso. ¿Ya? Que se puede visualizar muy buenamente. A ver, ¿qué vemos? ¿Qué encontramos ahí? ¿Quién me dice dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Ujú. A ver, estimados. Hay una delección en el cromosoma 11. Muy bien. ¿Tu apellido, hija? Argenti. Ah, gente, sí, hay una elección ahí, ¿no? Se ve claramente, ¿no? Se ve claramente, ¿no? Vamos a poner acá.
Exacto. A ver si hay más. No, no hay nada más. Bien. Y bueno, se pueden encontrar otras cuestiones ya que asociamos al problema cromosómico acá, ¿no? En- a diferentes niveles, incluso se van descubriendo algunas cosas nuevas, ¿no? A veces hay son reports, no hay mucha información, ¿no? Eso también hay que tomar en cuenta, ¿ya? Eso hay que tomar en cuenta, ¿no? ¿Qué tenemos acá? A ver, ¿quién me dice? El mismo cromosoma, 11, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? ¿Esa es translocación? ¿Se ha pegado? Sí, ¿Cromosoma en el 11 con brazo quién? con el cromosoma. Mm, ¿Qué dicen? A ver. Hay que hacer un análisis un poquito más fino, ¿no? Pues usamos ya otras técnicas, no solamente las citogenéticas, para poder hallar. Hay una delección, ¿no? Hay una delección en el brazo largo. Bien, el caso 2, bueno, este tipo de vacunas que podemos observar en el caso 2. Han hecho directo ya el análisis, a ver. Ya podemos verlo incluso a nivel. Esto está en el GenBank, ¿no? Este ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Ya se hace un análisis más fino cuando el daño es mucho más pequeño e imperceptible con un tema de cariotipo, ¿no? Este es el cromosoma 16 afectado, ¿no? Hay una translocación, ¿no? Y el caso clínico 3, una paciente gestante, ¿no? Hay un parto distóxico, como pueden ver ahí. Ha hecho también ecografía, ¿no? Ya para los expertos, para poder hacer una detección oportuna. Ahí lo pueden ver. Construyen, ¿no? Siempre estamos construyendo nuestro pequeño árbol genealógico, es importante para ver la posible forma de herencia y eso ayuda al proceso, ¿no? De diagnóstico. Bien, acá tenemos un tema de osteogénesis imperfecta. ¿Alguien sabe lo que es la osteogénesis? Vamos a ver. La osteogénesis es una enfermedad rara, pero en el Perú se presenta con mucha frecuencia. ¿Ya? Y hay un tema por el cual el Perú inmediato vienen acá a hacer estudios de esta osteogénesis imperfecta, ¿no? A compartir con los amigos de Valdivia y los alrededores, Santiago, en estos cursos. Vamos a hablar un poquito de una de las causas de talla baja, que es la osteogénesis imperfecta. Yo vengo del Hospital Regional de Temuco, es el hospital más grande de la región,
y está formado gracias a estos que no fueron nuestros profesores, el doctor Helen Keter, el doctor Eusebio Carrasco y el doctor Monier, que nos formaron a todos, y junto con el doctor Inostroza, que ustedes ya lo conocieron en la mañana, han hecho un equipo bastante grande. Tuvimos la suerte de juntarnos hace un par de meses atrás con todos los que nos han formado, los que están en formación, para hacer una reunión de camaradería que fue muy grato y compartir las experiencias de los que tienen más experiencia con el resto de nosotros, me voy a incluir entre los jóvenes. Entonces, hablemos de osteogénesis imperfecta o los niños de huesos de cristal. Así es como está descrita esta enfermedad, por lo menos en forma coloquial. Es una alteración que se produce en el colágeno tipo 1, es bastante rara, 1 por 20.000 nacidos vivos. Lamentablemente tiene una correlación hereditaria que es bien importante. Hasta un 50% de los padres que tienen osteogénesis imperfecta pueden tener hijos que también padezcan de esta enfermedad. Es un gran espectro de enfermedad, no hay una sola forma de manifestación. Y hay personas que pueden vivir una vida que es bastante normal y otras que están absolutamente limitadas, y en algunos tipos hay incluso letalidad prenatal. Hay personas famosas, como mencionó la Estefanía, con osteogénesis imperfecta. En Chile existe un registro, yo no sabía esto hasta que hice el estudio para esta clase, el FOCHIC, que registra a todos los niños con osteogénesis imperfecta y adultos con osteogénesis imperfecta en Chile. La mayor cantidad se concentra en la región metropolitana y en Valparaíso, pero nosotros tenemos 4 casos en la Araucanía que son conocidos para nosotros. Esos son en total 93 pacientes con osteogénesis imperfecta en nuestro país. Esto, buscando en internet fotos para osteogénesis imperfecta, me encontré con este grupo, y este grupo efectivamente es un grupo chileno que se juntó para estudios sobre osteogénesis imperfecta, y dentro de su registro al cual uno se puede adscribir, supe, digamos, que 50% de los pacientes en Chile tienen algún tipo de tratamiento médico para la osteogénesis. La mayor parte trabaja o estudia, no muchos están inscritos en el registro de discapacidad, la mayor parte son pacientes que son FONASA, y la mayor parte también tiene clasificación genética, lo que fue una sorpresa. La osteogénesis imperfecta para nosotros era como quirúrgica absolutamente. Teníamos que arreglar estos huesos que estaban chuecos y enclavarlos de alguna manera con algún clavo que cupiera y que creciera junto con el niño. El clavo de fascia duval, que hay una muestra ahí, es como lo que está estandarizado como la mejor opción de tratamiento quirúrgico de estos niños. Pero lamentablemente, o en beneficio de los niños, esto se ha transformado más que nada ahora en un tratamiento de tipo médico. Ahora han aparecido tratamientos médicos que, si bien es cierto no sanan la enfermedad, hacen que la calidad de vida de estos pacientes sea mucho mejor y que la necesidad de patología, de resolución quirúrgica de su patología, sea mucho menos frecuente. Entonces, el diagnóstico es bastante fácil cuando hay una historia familiar de osteogénesis imperfecta y cuando tiene las manifestaciones típicas. Se pueden hacer estudios del colágeno en los fibroblastos de la piel, y también se puede hacer estudios genéticos, pero eso solamente da un 90% del diagnóstico de osteogénesis imperfecta. No se sabe del otro 10% si es que no logramos hacer la pesquisa correspondiente o si son otro tipo de alteraciones. Esta es la clasificación típica, la de Silence, que la dividía en 4 tipos. Se amplió, digamos, en esta clasificación, pero en realidad lo que se usa ahora es hacer un estudio de acuerdo a las manifestaciones que vamos a mencionar a continuación. Hay un diagnóstico diferencial que es bastante largo, y todas estas patologías son incluso más infrecuentes que la osteogénesis imperfecta. Entonces, como les decía, hay que siempre acordarse de que existe esta posibilidad de que no sea osteogénesis imperfecta, y las lesiones no accidentales muchas veces, especialmente en niños pequeños, pueden confundirse con osteogénesis y hacen pasar a los papás un mal rato, así que hay que tratar de tenerlo en consideración. Y también es una ayuda para nosotros en los niños que sospechamos maltrato infantil, de hospitalizarlos diciéndoles que tenemos que estudiar que no tengan una osteogénesis imperfecta para no asustar a los padres y hacer el estudio que corresponde. Entonces, lo que tenemos que buscar son estas manifestaciones. Hay manifestaciones que son esqueléticas, especialmente la historia familiar, la forma de los huesos, la escoliosis en edades muy tempranas, los huesos wernianos, niños que nacen con deformidades importantes por fracturas internatales, la talla baja, como se ve aquí. Y también hay manifestaciones que no son esqueléticas, como la hiperlaxitud, la alteración de la dentinogénesis, las escleras azules, pero no todos los pacientes lo tienen, falta de audición, la dilatación de la aorta proximal o prolapsos mitrales, cifosis de la columna cervical, hidrocefalia y alteraciones de tipo neurológica, e incluso alteraciones por problemas del calcio. Los más importantes, los más fáciles de manifestar son la dentinogénesis y las escleras azules. Entonces, junto con todas estas manifestaciones fenotípicas, en 2009 se hizo una clasificación que clasifica en 5 tipos las osteogénesis, e incluso involucra a algunos diagnósticos diferenciales de osteogénesis imperfecta que se manejan más o menos de la misma manera, y lo dividen en 5 tipos, en que el 2 es el letal, el 1 es el que menos problemas trae, y los otros tienen distintos tipos de impregnación y que requieren o no de tratamiento.
La patogenia es una alteración de dos tipos. Uno, del residuo de glicina que se producen en las moléculas de colágeno, que son una triple hélice, y cuando hay esta falta de residuo de glicina no se puede formar esta triple hélice de manera adecuada, y eso da de diferentes formación de colágeno de buena y de mala calidad. ¿Cuánto de bueno, cuánto de malo va a producir esta variabilidad fenotípica que se ve en la osteogénesis imperfecta? Otra forma de producción es que se detiene el codón en el col 1A1, y eso da un fenotipo tipo 1 que generalmente es bien poco manifiesto y que no produce mayores problemas. Y aquí hay una diferencia como histológica de cómo uno vería un hueso en un niño que es normal y el de la osteogénesis imperfecta, que es mucho más pequeño, con corticales más delgadas y con muchos más macrófagos que hacen que la reabsorción ósea sea mucho más importante. Este estudio se hace en los fibroblastos de la piel, entonces no siempre hay una correlación directa entre lo que uno encuentra alterado en los osteoblastos. Eso no se sabe muy bien todavía cómo funciona, pero sí hay una alteración en los proteoglicanos de la parte osteoblástica y de la matriz mineral. Este es un ejemplo de los estudios de los fibroblastos con los distintos tipos de osteogénesis en que se ven patrones de alteración de colágeno de forma distinta. Lo que ha cambiado o ha revolucionado el tratamiento de la osteogénesis es los bifosfonatos, especialmente el palmidronato. El tratamiento con palmidronato hace que antes del tratamiento uno vea una reabsorción ósea muy importante y que después esto esté bloqueado, y eso aumenta el tamaño y el fortalecimiento del hueso. Eso hace que los niños rápidamente tengan disminución del dolor, mucho menos frecuencia de las fracturas, mucho mayor movilidad y más independencia en términos de la marcha. Se ha visto, los estudios más que nada son en palmidronato que se da en forma endovenosa, dependiendo de la edad y dependiendo del peso del niño, y se da en ciclos de 3 a 4 meses. Ahora el tratamiento con bifosfonato uno puede verlo microscópicamente cómo mejora la calidad del hueso, y también se puede ver en la radiografía con estas líneas que son típicas en el tratamiento del palmidronato, pero produce disminución de la resorción ósea. Entonces la remodelación en los casos de niños con osteogénesis en tratamiento con palmidronato es menor. Y eso tiene importancia mientras más pequeño sea el niño, porque el hueso no va a remodelar de la misma manera que lo hace en los niños comunes y corrientes. Y también tiene algunas dificultades. Puede producir una hipocalcemia muy significativa, puede producir especialmente en la primera administración síntomas de tipo influenza, que en los niños que tienen problemas respiratorios puede ser muy significativo, incluso puede llevar a la muerte. Puede persistir mucho tiempo en el hueso, entonces no se sabe si el feto de madres con osteogénesis imperfecta tratadas con palmidronato van a tener alguna consecuencia. Se disminuye la remodelación, por alguna razón los niños aumentan de peso y eso obviamente no va en beneficio de su desarrollo, y a veces queda cartílago fisario calcificado dentro del resto del hueso, hacia arriba, y esos son focos que son de menor resistencia y que se pueden fracturar en la medida en que el niño crece. Aquí tenemos un ejemplo del tratamiento de un niño con bifosfonato, cómo se ve su esqueleto axial y cómo por el tratamiento mejora en forma muy significativa. Y esta foto encuentro que es muy significativa. La mamá tiene osteogénesis y el niño también, pero este niño ha sido tratado y obviamente las secuelas que él va a tener van a ser muy distintas de las de su madre. No solamente tratamos con el palmidronato, los niños además igual se quiebran, y si se quiebran tenemos que inmovilizarlos el menor tiempo posible y hacer una rehabilitación muy rápida para que no se produzca la osteoporosis por el tiempo de inmovilización. El tratamiento quirúrgico todavía es de utilidad, especialmente en casos más graves, y aquí tenemos algunos ejemplos, incluso que ya mostró Estefanía, en que tenemos que tratar de alinear con todos los planificación quirúrgica que vimos el día de ayer, tratar de alinear especialmente las extremidades inferiores y poner estos clavos que tienen que ser telescópicos para que crezcan con el niño para operarlo en menor tiempo debe ser posible. Antes usábamos unos clavos de Bailey que eran como una antena de televisor que se metía un extremo en otro, que tenían poco anclaje en las superficies articulares. Ahora lo que se usa es el clavo de fascia dual, que se ancla más que nada en el cartílago de crecimiento del hueso, y eso tiene como mucho mejor sujeción. Pero no está exento de complicaciones. A veces los clavos quedan cortos y se salen, a veces quedan intraarticulares, a veces no consolida el hueso alrededor de las osteotomías que hemos hecho, o se meten dentro del hueso o se quiebran junto con el hueso. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Terapia ocupacional para mover al niño lo más posible, terapia física que no lo ponga en riesgo de quebrarse es muy importante. Necesitan a veces algún tipo de soporte para movilizarse en forma independiente. Y la terapia experimental, que se menciona ahí con hormona de crecimiento, hormona paratiroidea, se ha usado, pero en realidad no tiene estudios que sean muy significativos. Y en el caso de la paratormona se vio que, si bien es cierto que aumentaba el stock óseo, podía producir osteosarcomas, así que se dejó de usar.
Las terapias de reposición celular o de células madre están recién en estudio, no se sabe si van a servir. La terapia génica solamente se ha estudiado en ratones y pareciera ser provisoria, y el uso de estos medicamentos como el denosumab, que hacen que disminuya la resorción ósea, también podría utilizarse, pero no hay estudios significativos para recomendarlos. También hay que incluir a estos niños y su familia con las consideraciones psicosociales para integrarlos a sus actividades y no dejarlos afuera. Y hay que tener algunas precauciones especiales con ellos, inmunizarlos de manera adecuada, con las vacunaciones de neumococo e influenza, no como todos los otros niños, hacer audiometrías y screening de visión en forma permanente, evaluación y tratamiento dental, y también tratar las complicaciones que pueden aparecer, como el déficit auditivo, los problemas respiratorios y del corazón, y el examen neurológico es muy importante porque por las lesiones en el cráneo y en la columna pueden producir problemas neurológicos que pueden ser bien severos. Tenemos 2 niños que conocemos en el hospital. Este Lolo es Octavio Meli, que ya es adulto, que vino con nosotros cuando tenía alrededor de 9 años, con una deformidad bien importante de extremidades inferiores, que pusimos los clavos de Bailey tanto en el fémur como en la tibia. Logramos que se parara, pero en realidad para él la vida es más fácil sentado. Ahora está en tratamiento con los traumatólogos adultos, pero él lamentablemente solamente utiliza silla de ruedas. Y este otro Lolo es Ezequiel Riveros, que tenía esta gran deformidad, si ustedes se fijan, en la tibia distal. En él usamos los clavos de Facio Duval, es nuestro niño millonario. Se pusieron tanto en el fémur como en la tibia. Hicimos esta corrección que para poder lograr estirar el huesito tuvimos que sacar bastante hueso. Si ustedes se fijan, la tiene queda bastante más fuerte, si bien es cierto está derecha. Este niño es muy colaborador, ahora ya tiene 15 años, si ustedes se fijan, su extremidad menor, extremidad izquierda es un poco más corta, pero logra pararse en tabla prona y es súper deportista. Aquí llegó ya a traumatología de adulto con una lesión de la tibia proximal y se hizo una inmovilización transitoria para tratar de que él siguiera haciendo esta actividad, porque él es campeón paralímpico de tenis paralímpico. Entonces, acordarnos de que la osteogénesis es infrecuente, es hereditaria, tiene una gran variabilidad de presentación, el trabajo es multidisciplinario, hay un tratamiento médico que es muy importante, el tratamiento quirúrgico se va a hacer necesario en algunos casos y en nuestros niños se pueden producir secuelas funcionales importantes. Y acordémonos que el 6 de mayo es el Día Internacional de la Osteogénesis Imperfecta. Muchas gracias. ¿Se ve? Sí. Es una enfermedad rara, ¿no? Muy rara. Sin embargo, en Perú ha habido pues algunos reportes que le han puesto un poco en el ojo ¿no? de las investigaciones, ¿no? Así que ya esto tiene un par de décadas que veo que vienen acá a hacer el tema, porque hay un tema de herencia muy ligada al tema, ¿no? Ustedes también tienen el Barsomi. El Barsomi es un programa que te da todo el tema genómico, información, ¿no? Bastante información para que pueda ser utilizado si alguien se dedica a un tema de enfermedad en particular, ¿no? Ya. Entonces, bien, algunos videos para reforzar esta clase. Por favor, véanlos con calma. Y bueno, como siempre, algunas películas relacionadas a temas de enfermedades humanas hereditarias, ¿no? Como vemos acá. Y en la siguiente también, ¿no? Bien, muchas gracias.